Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, como quiera que sea. No podemos decirles una hora exacta porque no sabemos a qué horas van a ver este programa. Estamos en el programa Si lo crees, lo creas, que es el programa de todos ustedes, y les presento a Ámbar Daniela Granados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi asistente y amiga, y Nacida Abad Rosales, estamos con ustedes en el programa para abrirles los caminos, enseñarles cómo abran sus caminos, cómo abran sus puertas, cómo mejoren su vida de una manera increíble. Pero este programa va a ser muy especial. Lo primero que vamos a hacer diferente a todos los programas es que quiero mencionar dos cosas muy importantes que la gente me ha preguntado. La primera, en el programa aparece el teléfono y los datos de un nutriólogo. Este nutriólogo, ¿por qué lo estamos recomendando mucho? Bueno, en primer lugar, porque las baja de peso sin necesidad de los medicamentos. Tú sabes que muchas veces los medicamentos son los que hacen muchísimo daño a la gente. Entonces, estamos poniendo este teléfono, estos datos, porque él es un nutriólogo que los va a bajar de peso sin salir de su casa para empezar, porque los va a atender por medio de Facebook o de WhatsApp. Y ahorita que es tan usado y tan cómodo para la mayoría de la gente, porque muchas veces no se puede uno desplazar. No, y mucha gente me dice, ay, qué padre, porque así ya no gastas gasolina. Exactamente. No gastas gasolina, no gastas tiempo, tú lo contactas a la hora que te es cómodo a ti. ¿Y qué va a hacer el doctor? El doctor te va a hacer un menú especial para ti, para tus necesidades, para tus gustos, porque también creo que les preguntaba, ¿cómo que te gusta comer? ¿No? Muy personalizado. Muy personalizado, únicamente para ti. Y esta persona te va a atender desde a distancia, te va a cobrar un precio muy barato, porque cobra muy barato. Te va a dar una combinación de alimentos que sea de tu agrado y que te baje de peso. Tan solo a mí me impresiona porque ese mismo doctor bajó 35 kilos en 3 meses. Se puso las pilas y No, él se puso su dieta y se bajó 35 kilos en 3 meses. Entonces, por eso es que me tomo la libertad de recomendárselos con mucho gusto. Ese es uno de los, ahora sí que uno de los anuncios. Y el otro es, mucha gente me ha preguntado por mis uñas. ¿Quién me pone mis uñas? Entonces, a ver, aquí la que pone las uñas hermosas es Ámbar. Entonces yo quiero que les dé sus datos, porque la gente me dice, ay, no seas egoísta, dime quién te pone tus uñas tan bonitas. Entonces, a ver, Ámbar, para muchas que gracias al público. Bueno, pues yo soy su técnica en uñas, ya soy técnica desde hace algunos años, y cualquier duda, pues me pueden mandar un WhatsApp, les doy mi número, que es 55 61 92 3500. Y ahí me pueden contactar sin ningún problema, y es servicio a domicilio, que es bastante cómodo para ustedes. Exacto, y otra cosa que a mí me gusta mucho, aparte de que todas ustedes me han hecho el favor siempre de chulearme las uñas que tan amablemente Ámbar me hace, es que trabaja, de verdad es muy perfeccionista, trabaja muy bonito, muy puntual en sus citas, no tarda las 1000 horas como tarda todo el mundo, y el diseño que ustedes le dan, ella lo hace. Entonces, para que no digan que soy egoísta, ya compartí con ustedes el concepto de Ámbar y la recomiendo ampliamente. Bueno, les comentaba yo al principio que este va a ser un programa muy especial, Ámbar, porque la semana pasada quedamos de que íbamos a dar las reglas del juego, a terminar las reglas del juego, porque ya dimos algunas, lo vamos a dar en el siguiente programa, las reglas del juego, porque también mencioné una técnica que se llama Ho'oponopono. Okay. Y mucha gente, alguna ya sabe qué es y aman la técnica, y mucha gente desconoce qué es, ¿no? Entonces les voy a explicar. Desde el nombre Ho'oponopono, dices, ay, qué nombre tan raro. Sí, bueno, antes de comenzar el programa, sí me comentó Nas que íbamos a mencionar, dije, caray, el Ho'oponopono, pues ahora sí que voy a aprender junto con ustedes, porque no tengo todo el conocimiento, pero pues va a estar bastante interesante. Les voy a platicar. Lo primero que quiero platicarles, comentar con ustedes, es que yo llevo más de 20 años dedicándome a esto, a lo que es la metafísica, a lo que es el control mental. Ambas técnicas hacen el curso de Triunfando en el Juego de la Vida. Ambas técnicas son sumamente efectivas y probadas, y empezamos nosotros a trabajar como debe de ser, tú lo sabes, y empiezan a abrirse las puertas, empiezan a abrirse los caminos, los trabajos, los dineros, absolutamente todo. Entonces, después de tener 20 años dedicada a esto, yo, como les he comentado también, yo me la paso siempre estudiando, aprendiendo, modernizándome, actualizándome, y yo jamás pensé que yo iba a recomendar nada que no fuera metafísica y que no fuera control mental. ¿Por qué? Porque yo sé que son altamente poderosas, altamente efectivas, y yo dudaba mucho que hubiera otra cosa que se pareciera o trabajara de la misma manera que trabajan los mismos resultados. Perdón, cuando yo escuché la palabra Ho'oponopono, como lo comento en mi libro,
Me pasó lo mismo que le pasa a toda la gente. Dije, ay, qué nombre tan raro. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es, no? Dudé mucho, como acabo de decir, que fuera el resultado que yo he visto con metafísica, que toda la gente hemos visto con metafísica, que hemos visto con control mental, y yo no sabía los alcances tan enormes que tiene Ho'oponopono. Entonces vamos a empezar por explicar qué significa la palabra Ho'oponopono, que a todos nos causa Ok, Ho'oponopono significa hacer lo correcto, ¿sí? O limpiar, o ambas, ¿no? Limpiar, hacer lo correcto. La palabra clave de Ho'oponopono es limpiar, 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 limpiar. Okay. ¿Por qué? Vamos a platicar ampliamente el por qué. Nosotros generalmente, y en todas las técnicas, porque yo lo mismo sé la técnica de milagros, que sé también Reiki, que sé metafísica, como muchos de ustedes, entonces todas las técnicas te dicen, no hombre, lo primero que debes de hacer es perdonar, ¿no? Y es sumamente importante, lo hemos mencionado aquí, es sumamente importante perdonar, es sumamente importante agradecer, pero ¿qué pasa muchas veces cuando tú hablas con un paciente, oyes a un paciente o vienen a consulta que te dicen, no, es que a mí me va mal porque mi esposa no me apoya, porque no me ayuda, porque no me inspira, a mí me va mal porque Diosito ya se olvidó de mí, a mí me va mal, siempre para nosotros, echándole la culpa a alguien más. Para los seres humanos, ¿qué pasa, Ámbar? Que es más fácil y más gratificante para nosotros que todo el mundo tenga la culpa, menos nosotros. Entonces el Ho'oponopono, como acabo de explicar, es una técnica de limpiar, de borrar. Entonces es una técnica maravillosa porque la primera lección que van a tener todos ustedes es que para que las cosas mejoren tenemos que limpiarnos a nosotros mismos. El Ho'oponopono siempre te va a decir, limpia en ti tus memorias erróneas y lo demás va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué me vas a decir tú y me va a decir mucha gente? Ay, pero es que mi marido se porta muy mal conmigo, ¿qué tengo que ver yo ahí? Mucho. Te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos cierta vibración, vibramos a cierta frecuencia como lo hemos visto. Si tú estás triste, vibras a una frecuencia baja, si tú estás alegre, positiva, decretando, tu frecuencia es muy alta. ¿Qué pasa con tus decretos? ¿Qué pasa con tus frecuencias? Que tú siempre vas a llamar a lo mismo que tú estás vibrando. Entonces, cuando una persona está en tu vida, es una persona que está vibrando a lo que tú vibras, es una persona que tú llamaste con tu vibración, es una persona que está en tu misma frecuencia, es una persona con la que tú tienes que arreglar memorias erróneas. Bueno, perdón que te interrumpas, por ejemplo, No sé, ha pasado que no sé, a lo mejor hasta tú has visto, ¿no? Que hay veces que ves a un conocido, a una persona con cierta pareja, ¿no? Y bueno, dices, no, se ve bien. Y después cambia y dices, wow, se ve genial. Exacto. O sea, no sé, como que hasta el cambio muchas veces, ya sea amigos o las personas con las que te rodeas, no precisamente también pareja, sino que ves un cambio en él a través de los demás también, no sé. Exactamente. Sí. Es que mira, mucha gente, a mí me costó esto, al principio de cuando yo empecé a estudiar todo esto, a mí me costaba trabajo pensar que todos estábamos conectados de alguna manera, ¿no? Que lo que yo haga puede afectar o beneficiar a no sabemos cuánta gente, ¿no? Así como lo que haga el vecino de frente va a afectar o beneficiar a determinado número muy grande de personas. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están conectadas, porque nuestra frecuencia está conectada. Por eso generalmente atraemos a la gente que vibra en nuestra misma frecuencia. Y como dices tú, cuando están dos personas de la misma frecuencia, dices, ay, qué bonita pareja, ¿no? Exacto. Y cuando tienen limpias sus memorias más, ¿no? Entonces te voy a explicar. Ho'oponopono, como acabo de decir, significa corregir lo que está mal o hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un cambio? ¿Cómo vamos a ver nosotros grandes cambios? Limpiando a través de nosotros mismos. Nosotros nos vamos a limpiar a nosotros mismos. Vamos a borrar nuestras memorias erróneas, que son las que nos están haciendo ver que, híjole, cómo me cae gordo el marido, porque hace esto y esto y esto. Tú tienes ahí una memoria errónea con esa persona. Entonces tú no vas a ir y vas a limpiar a esa persona. Te vas a hacer responsable. Quiero que diferencien una cosa, responsable y culpable no son las dos la misma cosa. Tú no eres culpable ni yo soy culpable de nada de esto. Pero la memoria errónea que tú traes dentro de ti es con esa persona y te vas a hacer responsable, no culpable, de esa memoria. ¿Qué va a pasar cuando te hagas responsable? Que vas a limpiar esa memoria tuya con esa persona y entonces va a haber un cambio espectacular. ¿Cómo nace Ho'oponopono? Bueno, déjenme platicarles desde sus inicios. Claro, ahora sí que a grosso modo por el tiempo que tenemos, pero Ho'oponopono es una técnica, un arte hawaiana que data de muchísimo tiempo atrás.
Para practicar esta arte hawaiana llamada Ho'oponopono se necesitaba tener un sacerdote, una curandera, una persona, un terapeuta, vamos a decir terapeuta porque es un término con el que las personas ahorita se sienten más cómodas, pero en aquel entonces pues era sacerdotisa, curandera, chamana, o sacerdote, chamán o curandero, que tenían que estar presentes cuando tú hacías esta técnica de Ho'oponopono, que como les acabamos de decir a toda la gente, es limpiar memorias erróneas que hay en ti. Entonces, anteriormente, cuando todo esto empezó, se necesitaba la presencia ya fuera del chamán, ya fuera del sacerdote, ya fuera de la sacerdotisa, de gente o de un terapeuta, ¿no? Para que se hagan, ahora sí que se sientan más cómodos con el término. Entonces, esto era como se manejaba a un principio, como se manejaba en Hawái hace muchos, muchos años, hasta que un día una mujer maravillosa, que yo la admiro muchísimo, no tuve el gusto de tener ningún contacto con ella, más que lo que yo he aprendido, lo que yo he leído. Esta doctora era sacerdotisa, que estaba preparada para cosas muy, muy profundas, ¿no? Ella se llamaba Morma Simeona. Ella es de origen hawaiano, y entonces ella empieza, era una técnica pues que ella que conocía desde niña, pero ella tuvo ambas educaciones, ¿no? La que te digo que aprendió muchas cosas de las técnicas hawaianas, pero ella también llevó una preparación cristiana. Entonces, cuando ella tiene cierta edad y todo, ella empieza a ver que la técnica de Ho'oponopono es maravillosa, pero ¿cuál es el pero para ella? Pues que para tú poder hacer Ho'oponopono necesitabas la presencia de un tercero, de un segundo, que fuera una persona con una preparación profunda, como acabo de mencionar, ya fuera chamán, ya fuera sacerdotisa, ya fuera sacerdote. Entonces, mucha gente, pues eso le implica más conflicto, que tenga que haber otra persona, y es inversión de tiempo. Entonces ella, que era una mujer muy preparada en lo que era la sanación, era una sanadora nata. Ella hacía inclusive masajes, tenía cierta evidencia, era una mujer de verdad dedicada a ayudar a los demás. Ella empieza a estudiar la manera de modernizar el Ho'oponopono para que tú puedas hacer Ho'oponopono solita en tu casa o donde tú quieras, sin necesidad de esa presencia tan importante que yo mencioné antes. Entonces, a base de estudiar, a base de prepararse y todo, ella logra modernizar el Ho'oponopono a las necesidades actuales. Y ahorita el Ho'oponopono que todos nosotros tenemos ahora sí que la fortuna de conocer, es un Ho'oponopono donde tú ya no necesitas a un sacerdote, ya no necesitas la presencia del sanador. Tú eres tu propio sanador. ¿Cómo funciona el Ho'oponopono? Bueno, el Ho'oponopono funciona borrando memorias erróneas tuyas respecto a todo lo que hay externo. ¿Y dónde están esas memorias erróneas? En tu interior. Y es sencillísimo, es muy sencillo. Nada más hay que tener muchísima disciplina, dejar de culpar a los demás de nuestras... ¿qué se puedo decir? Que en eso se parece mucho a la física, a la metafísica. Dejar de culpar a los demás, dejar de pensar que todo lo malo que pasa es algo personal en contra tuya. Deja de culpar a los demás y borra tu memoria errónea. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con unas sencillas palabras, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Son 4 palabritas muy sencillas que tú vas a aplicar a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, tú vas a decir divinidad. Es lo primero que yo les pongo en sus manos, ¿no? El primer conocimiento. Y no saben, si ustedes hacen este conocimiento suyo, no saben todo lo que pueden limpiar. Vas a decir, divinidad, limpia en mí todas las memorias erróneas que yo tengo con fulano de tal. Ahí te estás dirigiendo, como puedes darte cuenta, a ti misma. Te estás haciendo responsable por las memorias erróneas que hay entre tú y esa persona. Entonces me vas a decir, no hombre, es que con que lo diga yo 2 o 3 veces ya, no. Es un trabajo de borrar, es un trabajo de desaparecer memorias erróneas que... Por ejemplo, en el caso de memorias erróneas, te refieres a muchas veces nuestros sentimientos que están muchas veces equivocados. Exacto, nuestra percepción hacia esa persona, se puede decir de esa manera, nuestra percepción hacia esa persona. Estamos, ¿cómo se puede decir? Ya muy involucradas en lo físico y muy involucradas en decir, no, es que fulano de tal tiene este cual o este defecto. Esos defectos que tú ves en fulano de tal, dicen que es un efecto espejo, y así es, ¿no? Eso que tú ves en fulano, tú lo vas a limpiar en ti misma. Te voy a platicar algo muy interesante. La doctora Morma Simeona, ella
Empezó a viajar por todo el mundo, en Naciones Unidas presentó el Ho'oponopono. Ella trabajó muchísimo por esto, pero los últimos 10 años de su vida, ella muere me parece que en 1992, los últimos años de su vida ella trabajó 10 años, más bien con ella trabajó 10 años un doctor que es el doctor Len. Este doctor empezó a trabajar con ella y estuvo trabajando con ella los 10 últimos años de la vida de ella. Y él aprendió absolutamente todo lo que ella sabía, cómo ella lo manejaba. Entonces ella ahorita ya tiene tiempo que falleció y el doctor Len sigue trabajando, él sigue enseñando por todo el mundo esta técnica. Es una persona con una preparación grandísima, con una bondad grandísima, y él trabaja, ahora inclusive trabaja con Joe Vitale. No sé si tú has oído hablar de Joe Vitale. No. Bueno, el doctor Joe Vitale, al cual yo admiro muchísimo, pero soy fan número 1 con todos sus libros. Es una persona que comparte todo lo que nosotros hacemos de la prosperidad, de la ley de atracción y todo. Entonces él en determinado momento de su vida conoce el Ho'oponopono y él tiene la suerte de poder conocer al doctor Len, y ahorita están trabajando mucho juntos. Pero ¿por qué mencioné al doctor Len? Después de que el doctor Len trabaja, porque sigue trabajando, sigue dando conferencias, sigue enseñando, sigue viajando por todas partes, y trabaja, te digo, a veces con Joe Vitale, también con Mabel Katz, que es otra persona muy preparada en Ho'oponopono, que fue alumna del doctor Len. Pero todo lo más famoso que se sabe del doctor Len es lo siguiente: cómo comprobar que las memorias erróneas que están dentro de ti van a ayudar a los demás. Pues una prueba grandísima que se ha hecho muy famosa es la siguiente: le piden al doctor Len que se haga cargo de un manicomio. Pero en un manicomio, Ámbar, donde todos los enfermitos eran personas sumamente violentas, criminales, asesinos, violadores, gente muy agresiva, muy violenta y con una percepción mental muy equivocada, ¿no? O sea, locos, como quien dice. Entonces le dicen al doctor que necesitan que se haga cargo del lugar. ¿Por qué? Porque ni siquiera los empleados querían entrar al lugar, ¿no? El lugar era sumamente peligroso. Imagínate las vibraciones tan negativas que había ahí. No duraban los enfermeros, no duraban los doctores, no duraban los ayudantes, no duraba nadie. Sí, ¿no? Entraban, no con miedo, con pavor a ese lugar, andaban pegados siempre a la pared porque no les fueran a dar una cuchillada. Bueno, era una situación muy difícil. Entonces contactan al doctor Len y le piden que él se haga cargo de ese lugar, ¿sí? Que él sane a los enfermos. Esto de sanar a los enfermos suena muy chistoso, pero ya habían ahí especialistas de todo tipo, sí, claro, y nadie había conseguido ni siquiera una pequeña mejoría con respecto a estos enfermos. Bueno, el doctor accede a hacerse cargo de ese lugar, pero les pide como única condición que le den un despacho para él solo, un consultorio para él solo. Entonces tú te imaginas que el doctor va a llegar y va a empezar a revisar a cada paciente. Pues, ¿qué crees que no? El doctor le dan el despacho, le dan el consultorio que él pide, y él se encerraba horas y nunca conoció a ningún paciente, nunca tuvo trato con ningún paciente. ¿Tú qué crees que él hizo en su consultorio durante todas esas horas, días, meses? Hablar a través de las... Él limpió las memorias de esas personas. Él tenía los nombres, las fichas médicas de cada uno de ellos. Entonces él empezó por trabajar con Ho'oponopono, como lo sabía hacer, porque lo sabe hacer perfectamente bien. Trabajó con la ficha médica de cada paciente, limpiando sus memorias erróneas con ese paciente. Yo desconozco ahorita la cantidad de pacientes, por ahí debo de tener el dato de la cantidad de pacientes que había ahí, pero él llegaba y se encerraba en su consultorio y trabajaba con los archivos de cada paciente. ¿Con qué trabajaba? Con las palabras que yo te acabo de decir: divinidad, borra en mí las memorias que yo tengo con fulano de tal, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo más importante son las palabras mágicas que les decimos todos, que es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ya en otra ocasión más adelante volvemos a retomar el tema y vamos a ver lo que significa cada una de las palabras que usamos en Ho'oponopono, pero las palabras claves, las palabras mágicas es lo siento, perdóname, te amo, gracias. Entonces el doctor empieza a trabajar con estos pacientes, ¿y tú qué crees que pasó? No, pues tuvo que haber un cambio. No. Empezaron a mejorar de una manera increíble los pacientes. Empezaron a dar de alta a muchísimos de ellos. La gente, inclusive los empleados que no querían ir a trabajar, ahora llegaban temprano, cumplían con su trabajo. Bueno,
¿Cómo va a ser la cosa? Que ya cerraron el lugar porque ya no había pacientes, ¿ok? El doctor trabajó determinado tiempo, porque eran muchos los pacientes, con cada uno de ellos, borrando las memorias de él con ese paciente. Y qué increíble que ni siquiera los conocía, ni siquiera los vio, porque ni siquiera fue para tomarse la molestia de conocerlos, porque él sabe cómo funciona Ho'oponopono. Entonces él trabajó con las memorias de cada uno de los enfermos y ellos sanaron. Wow. Preguntas, a ver, platícame, ¿qué dudas te surgen de todo esto? No, o sea, por ejemplo, en ese caso de esa técnica también es simplemente, todo es mental con pedimentos, con... Cuando tú pides, Ajá, okay. o utilizas algo, Absolutamente nada, mira. Yo creo que lo primero que debemos hacer cuando vamos a practicar Ho'oponopono es seguir las reglas que utilizamos todos, como las de jugando, triunfando en el juego de la vida, que es pues no juzgar, no burlarnos de la gente, perdonar. Todas esas reglas sirven en todas las técnicas, ¿no? Okay. Pero ¿qué necesitas cuando tú utilizas el Ho'oponopono? Pues hacerte responsable. Repito, no eres culpable, porque tú no eres culpable de que esas personas estuvieran así. Hacerte responsable de las memorias erróneas que tú tienes con él. Y la palabra clave es limpiar, 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 limpiar. ¿Cuál es la manera de limpiar, limpiar, limpiar? Es divinidad. Borra, limpia en mí todas las memorias erróneas que yo tengo con fulano de tal. En este caso, sí sería como más viable que tuviéramos como un tiempo para poder como meditarlo, o sea, meditar o tener... Pues mira, yo te voy a decir, yo todo lo que he aprendido de Ho'oponopono, porque te repito, yo siempre estudio muchísimo en las cosas que trabajo, lo puedes hacer mientras estás barriendo, mientras estás trapeando, mientras haciendo tus actividades. Sí es muy recomendable, es más recomendable decirlo en voz alta que decirlo internamente, pero yo les voy a decir, yo que practico muchísimo mi oración, mis decretos, yo a veces lo puedo hacer calladita, que lo estoy haciendo por acá, y a veces lo puedo hacer en voz alta, y siempre los resultados son magníficos, ¿no? Yo voy a contar mi propia experiencia con Ho'oponopono, bueno, mi más fuerte experiencia con Ho'oponopono, porque ahora yo ya trabajo mucho con Ho'oponopono en mi persona y ahora sí que en el exterior, porque acuérdate, lo que trabajamos con nosotros lo vemos en el exterior. Claro. Como nosotros comentamos cuando volvimos a tomar el programa de Si lo crees, yo estuve muy grave, sí. muy enferma. Y resultaba que yo me podía hacer mis decretos y duraba un día, día y medio, 2 días muy bien. Y después, ¿qué pasaba? Que yo tenía una recaída. Entonces, yo ya había tenido experiencias con Ho'oponopono, ya estaba en el aprendizaje, se puede decir, con el conocimiento. Pero cuando yo estaba tan mal, de verdad, ambas, yo no recordaba nada. Cuando me sentí un poquito bien, hacía los decretos y repito, mejoraba un día, mejoraba 2 días. Hasta que de repente dije, pues voy a usar el Ho'oponopono para ver si yo me alivio, ¿no? Claro. A ver si yo sano. Entonces yo tengo una oración de Ho'oponopono, la tenía a la mano. Había 3 o 4 oraciones. Yo les voy a decir que siempre hay que buscar la que más te haga sentir bien a ti, ¿no? Había como 4 o 5 oraciones en ese momento a mi disposición, oraciones de Ho'oponopono para la salud. Yo escojo una de esas oraciones porque me checa, ¿no? Me agrada, me gusta. Y empiezo a hacer mi oración de Ho'oponopono una vez al día, a veces 2, pero generalmente, así seguro, era una vez al día. No tardé más de 10 días en mejorarme totalmente. Wow. Sí, y tú lo viste, claro. El cambio, fue un cambio radical. Otra cosa que es muy importante en Ho'oponopono es que cuando tú estás haciendo las cosas, estás limpiando memorias, no tengas la expectativa de, ay, a ver, ¿qué resultado me va a dar? Tú hazlo y olvídalo. Entonces yo empecé a hacer mi oración, me olvidaba todo el día, ¿no? Pero yo empecé a ver una mejoría en mi persona que no había visto con nada y ya había tomado todo tipo de medicamentos, ya había visitado muchos diferentes doctores, ya había aplicado mis decretos que siempre dan un resultado maravilloso. Digo mis decretos, pero son de todos, porque todos claro. Tienen acceso a los decretos. Y tú viste el cambio, ¿tú puedes platicar algo de esto? Bueno, pues fueron obviamente algunos meses, bastantes meses, que Naz estuvo delicada de salud. Y pues obviamente, bueno, ya después lo supimos, pues que también era algo que era mandado. Mandado, sí. Fue algo mandado. Y obviamente de lo que se trataba es que, pues, afectarla
afectar su salud, pues para que de esa manera pues ella Afectar no, las actividades. exactamente, no pudiera. Entonces yo supongo obviamente que cuando uno está enfermo pues no piensas en otra cosa más que en la enfermedad. El malestar era muchísimo, muchísimo, como Entonces, tú pudiste verlo. pues yo sí seguía frecuentándote, seguía viniendo y hubo un momento en el que sí de plano te vi súper bien y te lo dije, wow, te ves súper bien, ¿cómo estás? ¿No? Súper bien, me empezó a platicar que estabas trabajando contigo, ¿Sí te pero comenté? no precisamente lo de la Ponopono, hasta ahorita me estás diciendo el secreto. Sí. Pero pues vaya, sí que fue un cambio yo empecé bastante... a trabajar con las velas para desbloquear, las velas que más adelante les vamos a platicar, que yo preparo para cada gente. Maravillosas, por cierto. Maravillosas, pero con las velas pasaba como con los decretos al principio, los primeros días, ¿no? Que me mejoraba o me sentía mejor o veía mejoría en mí unos días y luego otra vez, inclusive las pacientes, las alumnas o amiguitas que llegaron a venir me decían, pero ¿qué pasa contigo? Yo estaba ojerosa, sumamente delgada, no tenía ganas de nada. Tenemos una amiguita en común, que es mi paciente, que me decía, bueno, ¿qué caray? Ni una sonrisita ni nada, porque yo me sentía que muy, muy afectada, ¿no? En el momento en que yo empiezo en que me iluminan, porque nada es casualidad, te dicen, a ver, acuérdate de esto, ¿no? Acuérdate de todos tus sí, entonces empiezo a hacer la oración y en 10 días el cambio fue de verdad, y como te digo, yo lo hacía sin esperar nada, ¿no? Porque así se debe de trabajar Ho'oponopono, no estar a ver los resultados, a ver. No, tú haces tu limpieza y tú te olvidas, no te vas a hacer tus cosas o te ocupas en algo más, no tienes aquella expectativa, aquella ansiedad, porque recordemos que tanto en metafísica como en control mental, como en la vida diaria, la ansiedad solo bloquea. Exactamente. Entonces tú haces tu limpieza y te pones a hacer otra cosa, te olvidas. Entonces yo hacía mi limpieza, hacía mi oración y sin esperar nada, la hacía con todo mi cariño y con toda mi fe, porque además la oración es muy bonita, muy, muy bonita. Y en 10 días yo ya no tenía absolutamente nada, inclusive empecé a subir de peso porque había yo adelgazado muchísimo. Es que ya no comías nada y no, bueno, es que es bien antojadiza y ya no se te antoja nada y era grave. Sí, entonces no sé qué preguntas te surjan del Ho'oponopono, porque pueden ser las mismas preguntas de todo el público. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que realmente no es, o sea, bueno, es una técnica a lo mejor de hace muchos años, pero que esta mujer la haya hecho... La adaptó a las necesidades de ahorita. Exactamente. Y que ella lo haya hecho pensando precisamente en la gente que no puede, que, pues obviamente también, como es una técnica hawaiana, pues... ¿Cuándo nos hubiera beneficiado a cualquiera de nosotros? ¿Quién de nosotros tiene el alcance de ir a Hawái? Exactamente, porque pues yo la verdad no lo había escuchado el término contigo, pero antes de eso yo nunca lo había escuchado. Fíjate que como lo comento yo en mi libro, a mí me pasa muy chistoso cuando yo tengo que saber de un conocimiento, ¿no? Yo que leo tanto y que aprendo tanto, puedo toparme la inteligencia superior, el cosmos, me mandan una primera señal, ¿no? Escucha esto o que te llegue esto. A lo mejor a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas personales que no hacemos caso. Luego llega el segundo llamado por otra persona. A veces hasta un tercero. Generalmente en el primero o en el segundo me caen los 20. Esto primero me llegó a mí el nombre y el que lo mencionaran delante de mí a través de una muy querida paciente que pues ya es una persona mayor. Ella lo mencionó delante de mí y yo no, pues quizá no era mi momento, estaba yo ocupada, no puse mucha atención hasta que el segundo aviso me llegó de una muy querida amiga que tengo 20 años de ser amiga de ella y vuelve a mencionarme el asunto y entonces es cuando yo empiezo la curiosidad y empiezo yo a investigar primero y a estudiar después, quedando gratamente sorprendida de los resultados. Porque así como el doctor trabajó con estas personas que yo te digo, tú se lo Ho'oponopono, como les digo siempre a las alumnas, no me crean, utilícenlo, háganlo y van a ver que da grandes resultados. Pues es que sí está bastante interesante. ¿Tienes alguna otra duda respecto al Ho'oponopono? Pues solamente la manera en la que se podría, no sé, un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Dices tú que también lo podemos hacer durante el transcurso del día, en cualquier actividad que estemos realizando mentalmente lo podemos hacer. Sí, yo siempre les digo, lo primero y las palabras mágicas es lo siento,
perdóname, te amo, gracias. De alguna manera, si tú escuchas esas cuatro frases juntas, te vas a dar cuenta que son de mucha humildad, ¿no? De reconocer que somos culpables de cosas o que somos responsables de muchas cosas. Estás pidiendo perdón, estás agradeciendo. ¿Qué pasa cuando la gente es muy pedante y ni las gracias te da? Son cuatro frases llenas de humildad, donde estás reconociendo que tú eres responsable de las memorias erróneas que tienes en esas situaciones o con esa persona. Entonces tú empiezas a trabajar con estas frases, que es primero, divinidad borra en mí, limpia en mí, como quieras, o borra en mí o limpia en mí, todas las memorias erróneas que yo tengo respecto a fulano de tal o respecto a tal situación, ¿no? Que si no mencionas la situación, lo mismo te va a funcionar, ¿eh? Lo chistoso de Ho'oponopono es que además te funciona, creas o no creas en el Ho'oponopono. Te funciona si conoces o no conoces la historia y los orígenes de Ho'oponopono. Ho'oponopono siempre te va a funcionar. Ya sea que sepas de dónde viene o hacia dónde va, quién lo adaptó a nuestros tiempos de ahorita, de dónde viene la técnica. Tú puedes desconocer todo eso, pero si tú trabajas con las frases hermosas que te acabo de decir, Ho'oponopono te va a funcionar. Entonces, ¿qué? No, sí, iba a comentarte. En esos casos tú pues das ese tipo de curso de orientación para usar el Ho'oponopono. Para usar el Ho'oponopono, sí. Próximamente voy a sacar un libro sobre el Ho'oponopono y vamos a hacer talleres, a hacer conferencias, a dar clases, pues más que nada para que la gente lo conozca, para que la gente conozca su poder y lo utilice. Así como les comentaba yo y como les dije al principio de este programa, yo nunca pensé que algo fuera a dar tan buen resultado como la metafísica, como el control mental, y Ho'oponopono me deja gratamente sorprendido. Y también para mí, digo, yo ese término lo escuché contigo, porque me lo habías mencionado en pláticas, pero así como ustedes lo repito, estoy aprendiendo también ahorita junto con ustedes, realmente la manera o la técnica de dónde viene, quién la creó, o bueno, más bien quién la adaptó. Quién la adaptó, que si nos quedamos con quién la creó, pues nunca hubiéramos sabido, ¿no? Porque yo nunca había oído antes ella estuvo antes que yo, ¿verdad? Pero antes de que ella hiciera esta adaptación, hubiera sido muy difícil que llegara a nosotros esta técnica maravillosa, te repito, porque habría que ir, desplazarse allá, tener que haber un sacerdote, una sacerdotisa, una chamana, y para conocer algo de Hawái para acá, cuando no había los medios que tenemos ahora, que es el internet, el Facebook, tanta cosa, pues hubiera sido una técnica muy difícil de que llegara a nosotros, ¿no? Más difícil que la utilizáramos, porque entonces para utilizarla, para beneficiarnos con esta técnica, tendríamos que habernos desplazado a Hawái, buscar quién la practicara, ¿sí? Que dicen que la practicaba mucha gente, pero de la manera que yo te estoy comentando, entonces no hubiera sido tan accesible. Yo creo que Dios siempre nos da la iluminación que necesitamos y iluminó muchísimo a esta gran mujer para que ella lo adaptara de esta manera y nosotros pudiéramos tener a nuestro alcance de una manera fácil, de una manera muy, muy fácil de utilizar, de verdad. Muy cómoda, esta hermosa técnica. Y les vuelvo a decir, no me crean, pónganse a practicar, pónganse a limpiar. Y el hecho de que, por ejemplo, ahora el doctor Len esté trabajando con Joe Vitale, que es una persona a la que, por ejemplo, muchísima gente ya conoce porque tuvo que ver algo con la película del secreto. Joe Vitale es una persona totalmente metafísico, trabaja lo mismo que trabajamos nosotros, da clases, da conferencias, tiene muchísimos libros y ahorita ya él está totalmente su trabajo, lo está adaptando también, él está metiendo el Ho'oponopono en todo lo que hace. Ya tiene ahorita 2 o 3 libros, que uno es Punto Cero, otro Más Allá del Cero, me parece que se llama. Punto Cero es una palabra gatillo, ahorita les voy a hablar que son palabras gatillo en Ho'oponopono. Entonces, él tiene libros maravillosos. Ahora, grandes personajes, grandes personas con una gran preparación que se dedicaban a algo parecido a lo que nos dedicamos nosotros, están aceptando, están acogiendo el Ho'oponopono y lo están dando a conocer a través de libros, a través de conferencias, a través de talleres. Te digo, uno de ellos es Joe Vitale, otro es Mabel Katz, que ella fue alumna del doctor Len.
durante más de 10 años también. Ella aprendió muchísimo y ella viaja por todo el mundo enseñando Ho'oponopono. O sea, es una técnica de verdad muy buena, es una técnica maravillosa. ¿Y cuál sería el lema de Ho'oponopono? Limpiar, 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 limpiar. Si tú limpias las memorias erróneas que tienes respecto a todo, imagínate qué maravilla. Y lo padre de esto es que lo puedes llevar de la mano junto con las técnicas de metafísica. Sí, porque es todo lo que sea para estar bien y para hacer un bien a los demás y hacer un bien en tu vida y abrir puertas que pues, llevan a lo mejor determinado número de años o toda la vida cerradas, es maravilloso. Si nosotros quitamos nuestras percepciones equivocadas, nuestras memorias erróneas, imagínate, si logras hacerlo con una gente, imagínate, o con una situación, imagínate si lo puedes utilizar a todas las situaciones de tu vida y ver el cambio. Y por ejemplo también pues compartirlo, ¿no? Como tú decías, a lo mejor no para todos va a ser el momento de quererlo utilizar. Como todo, ¿no? Todo llega en su momento y pues ahorita creo que me llama bastante la atención esa técnica. Sí, es muy, muy, muy interesante. Ahora les voy a hablar rapidito de las frases gatillo. Las frases gatillo, parece que estas empiezan ahora sí que aparecer y a utilizarse ya cuando la doctora Morna no estaba. No estoy muy segura si estaba ya ella o es nada más el doctor Lene quien enseñó estas palabras gatillos. Hay palabras gatillos. Si tú haces, por ejemplo, tu ejercicio de limpieza, de borrar tus memorias erróneas de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hay palabras gatillo que te van a ayudar, cada palabra gatillo con determinadas cosas. No hay una palabra gatillo que nos ayuda muchísimo con la obtención de dinero, de prosperidad, limpia. Ya que tú limpiaste, tú esa palabra gatillo, como lo dice su nombre, vas a disparar con esa palabra gatillo más mejoría. Entonces vamos a ponerle en este caso que tú estás borrando memorias del dinero, porque todos tenemos memorias muy equivocadas del dinero, ya sabemos, ya lo hemos platicado, que el dinero maldito y que no sé qué. Tú haces tu limpieza con el dinero y cuando tú tienes una necesidad económica, dices, divinidad, borra en mí mis memorias erróneas que yo tengo respecto al dinero o a la prosperidad económica. Y entonces al ratito que estás desocupada, tú vas a decir, llovizna, llovizna, llovizna. Llovizna es una palabra gatillo que dispara a la prosperidad económica. Wow. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz, es otra palabra gatillo. Entonces pronto vamos a conocer más palabras gatillo, pronto vamos a hablar más de Ho'oponopono. Por hoy, no sé qué más quieras agregar, Amba. No, pues seguir aprendiendo, me generó bastante curiosidad. Pueden llamarnos, pueden preguntarnos y pronto vamos a dar fechas para cursos, pero traten de empezar a borrar sus memorias erróneas, como ahora digo yo, borrar, limpiar, ser feliz. Borrar, limpiar, ser feliz. Es lo que Ho'oponopono nos da la oportunidad de hacer. Con el bien para nosotros, pero acuérdense, lo que nosotros limpiamos en nosotros va a beneficiar también a lo externo. Perfecto. Pues este fue su programa, si lo crees, lo creas. Amba Granados. Muchas gracias. Y Nacira Abad Rosales, les agradecemos y esperemos que guarden esa sonrisa que tienen ahorita hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego.
Pero a mí generalmente Dios, ¿verdad? Porque como les digo, a mí todo con Dios, pero puede ser la inteligencia superior, el cosmos, me mandan una primera señal, ¿no? Escucha esto o que te llegue esto. A lo mejor a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas personales que no hacemos caso. Luego llega el segundo llamado por otra persona. A veces hasta un tercero. Generalmente en el primero o en el segundo me caen los 20. Esto primero me llegó a mí el nombre y el que lo mencionaran delante de mí a través de una muy querida paciente que pues ya es una persona mayor. Ella lo mencionó delante de mí y yo no, pues quizá no era mi momento, estaba yo ocupada, no puse mucha atención hasta que el segundo aviso me llegó de una muy querida amiga que tengo 20 años de ser amiga de ella y vuelve a mencionarme el asunto y entonces es cuando yo empiezo la curiosidad y empiezo yo a investigar primero y a estudiar después, quedando gratamente sorprendida de los resultados. Porque así como el doctor Len trabajó con estas personas que yo te digo, tú úsalo el Ho'oponopono, como les digo siempre a las alumnas, no me crean, utilícenlo, háganlo y van a ver que da grandes resultados. Pues es que sí está bastante interesante. ¿Tienes alguna otra duda respecto al Ho'oponopono? Pues solamente la manera en la que se podría, no sé, un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Dices tú que también lo podemos hacer durante el transcurso del día, en cualquier actividad que estemos realizando mentalmente lo podemos hacer. Sí, yo siempre les digo, lo primero y las palabras mágicas es lo siento, perdóname, te amo, gracias. De alguna manera, si tú escuchas esas cuatro frases juntas, te vas a dar cuenta que son de mucha humildad, ¿no? De reconocer que somos culpables de cosas o que somos responsables de muchas cosas. Estás pidiendo perdón, estás agradeciendo. ¿Qué pasa cuando la gente es muy pedante y ni las gracias te da? Son cuatro frases llenas de humildad, donde estás reconociendo que tú eres responsable de las memorias erróneas que tienes en esas situaciones o con esa persona. Entonces tú empiezas a trabajar con estas frases, que es primero, divinidad borra en mí, limpia en mí, como quieras, o borra en mí o limpia en mí, todas las memorias erróneas que yo tengo respecto a fulano de tal o respecto a tal situación, ¿no? Que si no mencionas la situación, lo mismo te va a funcionar, ¿eh? Lo chistoso de Ho'oponopono es que además te funciona, creas o no creas en el Ho'oponopono. Te funciona si conoces o no conoces la historia y los orígenes de Ho'oponopono. Ho'oponopono siempre te va a funcionar. Ya sea que sepas de dónde viene o hacia dónde va, quién lo adaptó a nuestros tiempos de ahorita, de dónde viene la técnica. Tú puedes desconocer todo eso, pero si tú trabajas con las frases hermosas que te acabo de decir, Ho'oponopono te va a funcionar. Entonces, ¿qué? Sí, iba a comentarte, en esos casos tú pues das ese tipo de curso, de orientación para usar el Ho'oponopono. Para usar el Ho'oponopono, sí. Próximamente voy a sacar un libro sobre el Ho'oponopono y vamos a hacer talleres, a hacer conferencias, a dar clases, pues más que nada para que la gente lo conozca, para que la gente conozca su poder y lo utilice. Así como les comentaba yo y como les dije al principio de este programa, yo nunca pensé que algo fuera a dar tan buen resultado como la metafísica, como el control mental, y Ho'oponopono me deja gratamente sorprendido. Y también para mí, yo ese término lo escuché contigo, porque me lo habías mencionado en pláticas, pero así como ustedes lo repito, estoy aprendiendo también ahorita junto con ustedes, realmente la manera o la técnica de dónde viene, quién la creó, o bueno, más bien quién la adaptó. Quién la adaptó, que si nos quedamos con quién la creó, pues nunca hubiéramos sabido, ¿no? Porque yo nunca había oído antes ella estuvo antes que yo, ¿verdad? Pero antes de que ella hiciera esta adaptación, hubiera sido muy difícil que llegara a nosotros esta técnica maravillosa, te repito, porque habría que ir, desplazarse allá, tener que haber un sacerdote, una sacerdotisa, una chamana, y para conocer algo de Hawái para acá, cuando no había los medios que tenemos ahora, que es el internet, el Facebook, tanta cosa, pues hubiera sido una técnica muy difícil de que llegara a nosotros, ¿no? Más difícil que la utilizáramos, porque entonces para utilizarla, para beneficiarnos con esta técnica, tendríamos que habernos desplazado a Hawái, buscar quién la practicara,
¿sí? Que dicen que la practicaba mucha gente, pero de la manera que yo te estoy comentando, entonces no hubiera sido tan accesible. Yo creo que Dios siempre nos da la iluminación que necesitamos y iluminó muchísimo a esta gran mujer para que ella lo adaptara de esta manera y nosotros pudiéramos tener a nuestro alcance de una manera fácil, de una manera muy fácil de utilizar, de verdad. Muy cómoda, esta hermosa técnica. Y les vuelvo a decir, no me crean, pónganse a practicar, pónganse a limpiar. Y el hecho de que, por ejemplo, ahora el doctor Len esté trabajando con Joe Vitale, que es una persona a la que, por ejemplo, muchísima gente ya conoce porque él tuvo que ver algo con la película del secreto. Joe Vitale es una persona totalmente metafísico, trabaja lo mismo que trabajamos nosotros, da clases, da conferencias, tiene muchísimos libros y ahorita ya él está totalmente su trabajo, lo está adaptando también, él está metiendo el Ho'oponopono en todo lo que hace. Ya tiene ahorita 2 o 3 libros, que uno es Punto Cero, otro Más Allá del Cero, me parece que se llama. Punto Cero es una palabra gatillo, ahorita les voy a hablar que son palabras gatillo en Ho'oponopono. Entonces, él tiene libros maravillosos. Ahora, grandes personajes, grandes personas con una gran preparación que se dedicaban a algo parecido a lo que nos dedicamos nosotros, están aceptando, están acogiendo el Ho'oponopono y lo están dando a conocer a través de libros, a través de conferencias, a través de talleres. Te digo, uno de ellos es Joe Vitale, otro es Mabel Katz, que ella fue alumna del doctor Len durante más de 10 años también. Ella aprendió muchísimo y ella viaja por todo el mundo enseñando Ho'oponopono. O sea, es una técnica de verdad muy buena, es una técnica maravillosa. ¿Y cuál sería el lema de Ho'oponopono? Limpiar, 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 limpiar. Si tú limpias las memorias erróneas que tienes respecto a todo, imagínate qué maravilla. Y lo padre de esto es que lo puedes llevar de la mano junto con las técnicas de metafísica. Sí, porque es todo lo que sea para estar bien y para hacer un bien a los demás y hacer un bien en tu vida y abrir puertas que llevan a lo mejor determinado número de años o toda la vida cerradas, es maravilloso. Si nosotros quitamos nuestras percepciones equivocadas, nuestras memorias erróneas, imagínate, si logras hacerlo con una gente, imagínate, o con una situación, imagínate si lo puedes utilizar a todas las situaciones de tu vida y ver el cambio. Y por ejemplo también, pues compartirlo, ¿no? Como tú decías, a lo mejor no para todos va a ser el momento de quererlo utilizar. Como todo, ¿no? Todo llega en su momento y pues ahorita creo que me llama bastante la atención esa técnica. Sí, es muy interesante. Ahora les voy a hablar rapidito de las frases gatillo. Las frases gatillo, parece que estas empiezan ahora sí que a aparecer y a utilizarse ya cuando la doctora Morna no estaba. No estoy muy segura si estaba ya ella o es nada más el doctor Len quien enseñó estas palabras gatillos. Hay palabras gatillos. Si tú haces, por ejemplo, tu ejercicio de limpieza, de borrar tus memorias erróneas de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hay palabras gatillo que te van a ayudar, cada palabra gatillo con determinadas cosas. No hay una palabra gatillo que nos ayuda muchísimo con la obtención de dinero, de prosperidad, limpia. Ya que tú limpiaste, tú esa palabra gatillo, como lo dice su nombre, vas a disparar con esa palabra gatillo más mejoría. Entonces vamos a ponerle en este caso que tú estás borrando memorias del dinero, porque todos tenemos memorias muy equivocadas del dinero, ya sabemos, ya lo hemos platicado, que el dinero maldito y que no sé qué. Tú haces tu limpieza con el dinero y cuando tú tienes una necesidad económica, dices, divinidad, borra en mí mis memorias erróneas que yo tengo respecto al dinero o a la prosperidad económica. Y entonces al ratito que estás desocupada, tú vas a decir, llovizna, llovizna, llovizna. Llovizna es una palabra gatillo que dispara a la prosperidad económica. Wow. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz, es otra palabra gatillo. Entonces pronto vamos a conocer más palabras gatillo, pronto vamos a hablar más de Ho'oponopono. Por hoy, no sé qué más quieras agregar, Amba. No, pues seguir aprendiendo, me generó bastante curiosidad. Pueden llamarnos, pueden preguntarnos y pronto vamos a dar fechas para cursos, pero traten de empezar a borrar sus memorias erróneas, como ahora digo yo, borrar, limpiar, ser feliz. Borrar, limpiar, ser feliz. Es lo que Ho'oponopono nos da la oportunidad de hacer.
con el bien para nosotros, pero acuérdense, lo que nosotros limpiamos en nosotros va a beneficiar también a lo externo. Perfecto. Está bien. Pues este fue su programa, si lo crees, lo creas. Ámbar Granados Muchas gracias. y Nacira Abad Rosales, les agradecemos y esperemos que guarden esa sonrisa que tienen ahorita hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego.